Hola, mi nombre es José Ignacio López Ramírez Gastón y les doy la bienvenida a Ruido Organizado, una exposición dedicada a la experimentación musical electrónica en el Perú y presentada en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo empecé a hacer música de manera autodidacta a principios de los años 80, cuando estaba terminando el colegio, armé una banda, tocaba guitarra, etc. Y le dediqué mucho tiempo a tocar guitarra y a cantar y a formar bandas, etc. Pero rápidamente, más o menos durante esa misma época, a mediados de los años 80, me empiezo a obsesionar con las nuevas máquinas y con los nuevos aparatos que iban saliendo. Veía en las revistas sintetizadores, cajas de ritmo, es más, computadoras, y me volvía loco y pensaba, esto es el futuro, ¿no? Y no sé por qué razón tuve esa atracción hacia ese pensamiento futurista o de avanzada o que era lo nuevo, o las máquinas nuevas. Empecé ya para finales de los años 80, empiezo a tocar con sintetizadores y con cajas de ritmos y cosas por el estilo, obsesionado, ¿no? Como les digo, con estas nuevas sonoridades. Y para el año 2005, más o menos, me doy cuenta que tengo ciertas limitaciones con respecto a mi aprendizaje de la música electrónica y decido entrar en la carrera de música para computadoras en la Universidad de California y San Diego, donde hago mi maestría y doctorado en Computer Music. Durante este proceso me di cuenta que el tema no había sido realmente tratado con la suficiente fortaleza o con la suficiente profundidad en los ambientes académicos peruanos, y aún a lo mejor no lo es tampoco. Recién estamos empezando nuevamente, es como una especie de retrofuturismo. Estamos empezando a hablar de cosas que debieron haberse discutido en los 50, 60, 70 y 80, y en ese sentido hay que ponernos al día con respecto a estas conversaciones, ¿no? Entonces he realizado este trabajo de visibilizar y también de investigar con respecto al tema de nuestro caso peruano y ver qué nos ha pasado, qué pasó al Perú en relación con estos desarrollos musicales, de la música concreta, electrónica, digital, etc. Y como resultado de mi investigación he publicado en los últimos años 2 libros, uno que se llama La Guardia Nueva, un poco en broma con respecto a nuestra manera de siempre ver hacia la guardia vieja, es decir, de siempre buscar la tradición, mirar hacia atrás en el tiempo y no hacia el futuro, ¿no? Y un segundo libro que se llama Este futuro es otro futuro, que es resultado de mi tesis doctoral, donde discuto esto justamente, que nuestro futuro no ha sido el mismo futuro de todos los países o de todo el mundo, sino que hemos tenido un futuro muy peculiar, diferente en relación a las artes de la música electrónica y de la música con tecnología. Esta exposición está dedicada a aquellos aventureros que a lo largo del siglo XX y el siglo XXI, en el caso peruano, se han enfrentado a estas nuevas vanguardias, a estas nuevas innovaciones, a estos nuevos desarrollos y a estas nuevas máquinas, buscando expandir las posibilidades de la música. En el caso de esta exposición, tenemos una serie de elementos que nos permiten entender qué ha sucedido durante este periodo, empezando, por supuesto, en principios del 1900, que es la época en la cual surgen las grandes vanguardias artísticas europeas, como el movimiento futurista, el movimiento dadaísta, el surrealismo y tantos otros movimientos. En esta línea de tiempo nos encontraremos a los compositores y artistas más importantes, a los músicos más importantes del Perú, que se han enfrentado a estas nuevas máquinas y que han generado espacios para la creatividad estética en el Perú a través de la experimentación musical. Durante este proceso largo, que comienza más o menos en los años 50 o en los años 60, en que el Perú recibe esta información de estos nuevos movimientos y que recibe también a las nuevas máquinas que se van generando y los nuevos estilos musicales, como el de la música concreta o el de la música electrónica, provenientes de Francia y Alemania y otras ciudades del llamado primer mundo. Las costas peruanas han recibido muchas de estas innovaciones, muchos de estos modelos creativos, muchos de estos nuevos lenguajes estéticos, máquinas, tecnología, innovación, etcétera, a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, principalmente
estas ideas de vanguardia relacionada con nuevas máquinas musicales o nuevos instrumentos musicales o con tecnología musical, llega al Perú más o menos en los años 60 con personajes importantes como César Bolaños. A partir de este momento inicial y de compositores como César Bolaños, otros compositores como Edgar Valcárcel, Pinilla, etcétera, se han dedicado a experimentar o por lo menos a enfrentarse a estas sonoridades y tratar de crear música y crear una estética con estos elementos sonoros que provenían inicialmente del extranjero. Si bien el siglo XX fue bastante accidentado, como he mencionado, y bastante fragmentado en este sentido, y tenemos pocos expositores que han intentado realizar este tipo de artes de experimentación con el sonido, el siglo XXI está mucho más poblado de trabajo por razones obvias. Es decir, conforme las décadas han pasado, es más difícil que un músico se atreva a decir que la música tecnológica o que la tecnología musical es irrelevante. En el siglo XXI, todos convivimos con celulares, con ordenadores o computadoras, con televisiones, con cámaras de video y también con máquinas que generan música. La exhibición también cuenta con muchas máquinas musicales, sobre todo desarrolladas durante el siglo XX, en una época que podemos llamar predigital, en la época de artefactos como sintetizadores, caja de ritmos, secuenciadores, sampleadores y otras tantas máquinas que se han venido utilizando desde los años 50, desde los años 60 en adelante. Entonces tenemos una sección de sintetizadores con teclas, es decir, con teclados, utilizando el modelo tradicional de la música, ¿no? De las notas musicales. Tenemos otra sección dedicada a las perillas, a los knobs, que es otro tipo de cultura que carece de esos elementos tradicionales de la melodía, de la nota musical o del teclado y que simplemente a través de variaciones en la sonoridad o en los timbres o en las notas con una serie de botones pueden servir para generar otro tipo de música. Luego tenemos otra sección dedicada a no los knobs o las perillas, sino los botones o los pads. Es decir, otro tipo de cultura, donde uno ya no toca notas, no hace armonía, tampoco mueve el timbre o las características con una perilla, sino que presiona botones para activar diferentes acciones o para generar distintos sonidos o para escuchar ya sonidos pregrabados. Esto es muy común en la cultura contemporánea del hip hop, del rap, del reggaetón, de muchos estilos musicales, pero proviene, por supuesto, de un entorno de experimentación y de invención. Esta muestra está dedicada a dos grandes amigos míos, Johnny Chiappe y Joao Veríssimo, que nos dejaron hace relativamente poco tiempo, muy jóvenes. En el caso de Johnny Chiappe, fue uno de los músicos electrónicos, o yo diría músicos de sintetizador o tecladistas, como les llaman, más importantes del Perú durante la década de los 80s y famoso a lo mejor por bandas populares como Haas o por haber trabajado con Gerardo Manuel y otros músicos importantes. Y la muestra está dedicada a él y a su intención e interés por innovar y desarrollar también capacidades en la música popular peruana. Joao Veríssimo, por otro lado, es un productor musical también importante, peruano-portugués, que nos dejó durante la pandemia del COVID y es por esto que le dedicamos también esta exposición. La muestra cuenta también con unos QRs en los cuales ustedes pueden escuchar algunos ejemplos muy generales de diferentes estilos musicales relacionados con la experimentación musical electrónica en el Perú, que van desde la música electrónica, digamos, más digerible o más musical en el sentido tradicional, hasta los ruidos más extremos y la experimentación más extraña. También tenemos una sección dedicada a explicar cómo estas nuevas sonoridades han hecho que tengamos que variar nuestra forma de escribir o representar la música, incluyendo partituras tradicionales y partituras contemporáneas, ahora conocidas como notaciones gráficas, en las cuales uno tiene que representar de forma diferente música que a veces no tiene notas, no tiene melodías o no tiene armonía. A pesar de que uno normalmente no se da cuenta, el 99.9, si no toda la música que uno escucha en la radio, en la televisión o a través de cualquier otro medio, a través de un disco, a través de su teléfono celular, etcétera, está basada ya a estas alturas del partido en música electrónica. Es decir, si no está creada inicialmente desde sonidos electrónicos, está procesada de manera electrónica. Nosotros normalmente escuchamos la música y, como es normal que uno no sea un experto o no tiene razones para conocer exactamente qué está sucediendo y simplemente la disfruta, no nos damos cuenta de todos los procesos que están detrás de esas producciones musicales que hoy día escuchamos. Y para que uno pueda
realmente entender a profundidad qué es lo que ha pasado en el caso de muchos de los estilos musicales contemporáneos, de la música popular, que va desde, no sé, desde Shakira hasta el reggaetón, Michael Jackson o cualquier otra música, ¿no? Billie Eilish, Ariana Grande o cualquier cosa que se escuche de manera popular o que sea masivo el día de hoy. Depende profundamente, toda esta música depende profundamente de la electrónica y nosotros simplemente no lo notamos. Es por esto que esta exposición es importante, para entender lo que subyace, lo que está atrás, lo que está en un momento inicial, lo que permite que todos estos músicos realicen las actividades que realizan el día de hoy. Es decir, para que un músico popular genere una serie de sonoridades específicas, tiene que haber habido un inventor, un loco, una vanguardia, alguien que de pronto quiso romper las barreras de la forma de hacer las cosas, de la forma de crear, de componer, de construir, de sonar musicalmente. No hay nada más importante que estar informado para tener una opinión. Y nosotros, lamentablemente, a lo largo de la historia contemporánea del Perú, no hemos tenido acceso a comprender, entender y conocer todos estos fenómenos musicales tan ricos y tan interesantes que nos han acompañado durante el siglo XX y el siglo XXI y que han estado un poco, digamos, invisibilizados por falta de difusión, por falta de conocimiento, por una serie de crisis de todo tipo, económicas, políticas, sociales, en la historia contemporánea del Perú. Es por esto que esta exposición es importante, para acercarnos a nuestra propia historia y entender qué es lo que ha sucedido y qué es lo que no ha sucedido y qué es lo que pudo suceder y lo que debería suceder en nuestra historia a través del conocimiento de estas grandes revoluciones y el acercamiento directo a los desarrollos tecnológicos en la música.